Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta campaña de la Asociación Chilena de Enfermería Holística, ASOCHANFO, una campaña dirigida a nuestros queridos profesores, profesoras y a los alumnos. Estamos colaborando con el bienestar integral de las personas y queremos compartir contigo esta iniciativa. La pandemia y el retorno después de esta pandemia han sido grandes desafíos. Cada uno de nosotros, sus alumnos, ustedes mismos, nosotros mismos, hemos vivido una infinidad de experiencias y cada uno lo ha abordado de la mejor forma con los recursos que posee. Vivimos duelos sin ceremonia, miedo permanente al contagio o que nuestras personas amadas se contagiaran. También un aislamiento, estas cuarentenas con tantas restricciones y la necesidad de continuar rindiendo, aprendiendo nuevos sistemas de aprendizaje como los sistemas telemáticos. Tuvimos que incorporarnos y adaptarnos. Un gran riesgo también de temor, de pérdida laboral, de pérdidas económicas. Si además sumamos eso, el burnout, ese agotamiento de la dueña de casa, que sumaba las labores de casa, tenía la responsabilidad y la necesidad de sostener a todas las personas de su familia, cautelar la estabilidad emocional, no solamente de nuestras familias, sino también de nuestros compañeros de trabajo, en el caso de ustedes también de sus alumnos. Ha sido un gran trabajo, mucha incertidumbre y dependencia de lo que estaba ocurriendo afuera, sobre lo cual no teníamos control alguno. Una necesidad de estar permanentemente informados porque eso iba dirigiendo un poco nuestros movimientos y que nos llevó un poco a estar infoxicados, un poco agotados también de tanta información. Tuvimos limitaciones, la libertad de movimiento, todas nuestras decisiones, como decíamos, estaban sujetas al externo, cómo estaba la situación en el externo, permisos para, protocolos para, muchas fake news que colaboraron a generar mucha ansiedad, mucho temor. No podíamos planificar nada, la pérdida de nuestro contacto físico, de la sonrisa, del abrazo. Tuvimos dificultades para encontrarnos con nuestros seres queridos, visitar los niños a sus abuelos, los abuelos visitar a sus nietos, ustedes tener el contacto y la presencia con sus alumnos y los alumnos de tener esa importante presencia de sus profesores, de sus docentes, de sus maestros. Eso entre muchos otros que ha hecho que la salud mental de nuestra población esté muy afectada. Si sumamos a eso la pérdida de confianza en sí mismo, en los otros, en los sistemas e instituciones, en la justicia, en las noticias, en las redes sociales, como que la credibilidad en todos los sentidos ha estado en tela de juicio. Sentíamos que el COVID nos respiraba en la oreja, que en cualquier minuto nos iba a tocar a nosotros o a algún miembro de nuestra familia. Eso generó gran irritabilidad, mucha impaciencia, falta de control, eh, pérdida de alteraciones del patrón del sueño, insomnio, falta de concentración, mucha evasión a través de juegos, de redes sociales, de internet. La agresividad que hoy en día vemos muy presente en hechos cotidianos, como la reacción son bastante más manifiestas, más exageradas, mucha depresión y como nunca vimos muchos casos de crisis de angustia o de pánico. Esto nos llevó como asociación a tomar este tema para poder planteárselo a ustedes con algunas inquietudes y algunos tips que son fáciles de hacer. Todos hemos vivido situaciones. Es claro que algo hoy nos está pasando. Hemos sido afectados por esta pandemia, pero estamos también en una epidemia post-pandemia, que es la gran ola, nuestra salud mental. ¿Qué nos está pasando como sociedad, como país, como humanidad, a nuestros chiquillos, a ustedes mismos? ¿Y cómo puede cada uno de nosotros cooperar para hacerlo diferente en el pequeño espacio de mundo en el cual podemos intervenir? Chris Gardner es un maravilloso relator que él en época de pandemia hizo una charla, él es en base a quien está hecha la película En búsqueda de la felicidad. Y él decía que este es el mayor desafío que nos ha tocado vivir como humanidad, que no elegimos, pero debemos hacer que funcione. Y hablaba del concepto de una tormenta. Esto es una tormenta que a todos nos afectó, pero no todos estábamos en el mismo barco. Por lo tanto, no todos nos golpea la tormenta de la misma forma. Hay algunos que fueron mucho más afectados que otros y ya la salud mental estaba bastante resentida.
¿Qué podemos hacer entonces si solo tenemos control sobre nuestro espacio en nuestro ahora? El desafío es que trabajemos en nosotros mismos para hacer el cambio que queremos ver afuera. Tenemos que ser innovadores, creativos en la búsqueda de un bienestar mayor para nosotros mismos y para los alumnos. Y en eso los invitamos a ser un poquitito loquillos, a innovar, a adaptarse a estos cambios, como decía Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad para adaptarse a los cambios. Entonces veamos qué tan inteligentes somos y aceptemos este desafío. Es tiempo de volver a nuestros cariños, hacernos un nanay, apapacharnos. Fíjense que la palabra apapachar proviene de náhuatl, que significa acariciar con el alma. Es momento de acariciarnos con el alma. Los invitamos entonces a cada uno de ustedes a probar algo nuevo. Son pequeños tips, pero que podrían cambiar el cómo se produce todo ese día, tanto para ustedes como para sus alumnos. Los invitamos a que antes de la jornada le digan a sus alumnos que cierren los ojos y respiren profundo 3 veces, inspirando por la nariz y botando por la boca con la boca abierta como en un suspiro. Inspiran profundo y botan por la boca abierta. 3 veces. Pueden ambientar esta actividad con música zen que pueden encontrar hoy en día en cualquier aplicación. Manteniendo los ojos cerrados, los invitamos a mantener los ojos cerrados y empezar a inspirar y expirar por la nariz. Les vamos a decir, vamos a invitar a la mente a que te lleve a un lugar que a ti te guste, que te dé paz, donde te sientas seguro, segura, donde sientas tranquilidad y observa cada detalle que te rodea. Puedes sentir con tus manos las hojas de un árbol si elegiste el campo. Puedes sentir el sonido y la brisa del mar si escogiste una playa. Puedes sentir la fuerza del sol si escogiste estar en una montaña. Busca un lugar que sea tu espacio. En ese lugar que encontraste, vas a recostarte y vas a sentir con todo tu cuerpo ese espacio que te rodea. Y vamos a empezar a sentir y relajar. Siente y relaja tus pies, los dedos de tus pies. Inspiras y al expirar sientes y relajas tus rodillas. Inspiras y al expirar sientes y relajas tus piernas. Inspiras y al expirar sientes y relajas tus caderas. Inspiras y al expirar sientes y relajas tu abdomen. Inspiras y al expirar sientes y relajas tu tronco. Inspiras y al expirar sientes y relajas tus hombros, brazos y manos. Inspiras profundo ese aire de ese lugar que escogiste y al expirar relaja tu cabeza, tu cráneo, tu cuello. Siente y relaja tu rostro. Siente y relaja. Lentamente, le dices a tus alumnos, vas a empezar a volver aquí y ahora, sintiendo tu cuerpo en la silla. Sin abrir los ojos vas a mover muy lento tus manos, tus pies. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre tus ojos y te estiras como al despertar. Cuando abras tus ojos, como estamos con mascarilla, vas a sonreír con los ojos a tus compañeros, compañeras que están alrededor. Vas a observar que ellos mismos van a empezar a reírse. Y les preguntas a continuación, ¿cómo se sienten? ¿Quién me quiere contar cómo se siente? Cuando tú preguntas cómo te sientes, creas un espacio seguro, libre de juicios, y le permite a los estudiantes abrir un espacio de confianza con un otro. Fomenta la confianza en sí mismo y en los demás, promoviendo un desarrollo socioafectivo saludable para poder desenvolverse. Además, poder tener espacios de diálogo donde se sientan seguros de expresar su mundo interior.
Les permite trabajar las percepciones que tienen de sí mismo y de los demás. Los va a tranquilizar, baja la ansiedad y fomenta la empatía, las relaciones sanas y sobre todo, que necesitamos mucho, de confianza en el futuro. La meditación, este pequeño ejercicio de meditación, favorece que ambos hemisferios empiezan a equilibrarse y a trabajar de una manera equilibrada. Vas a tener una clase donde los chicos van a estar más concentrados, más serenos y más tranquilos. Te invitamos a experimentar. También puedes ayudarte con el uso de aromas. Los aromas estimulan diferentes partes de nuestro cerebro y hay aceites esenciales disponibles en el mercado que son aromas cítricos, el óleo 31, la lavanda que favorece la relajación. Si no tienes aromas cítricos, si no tienes estos aromas, simplemente puedes pelar una mandarina, oler su aroma, una mandarina, una naranja, un limón, y vas a ver que ese aroma en general a la mayoría nos gusta e induce un estado de mayor relajación. Si tienes acceso a estos aceites esenciales, puedes ponerte una gota en las muñecas o en tu ropa, por ejemplo en el pecho, para que tú misma vayas asociando ese aroma a un estado de relajación. Y los alumnos también van a sentir ese aroma en la medida que tú vas haciendo tu clase. ¿Ya? Te invitamos a cuidar de ti. Los docentes, los maestros, las maestras, los profesores son muy importantes en este momento del mundo, de la humanidad. Necesitamos ayudar a un equilibrio. Te invitamos a cuidar de ti y que entre todos cuidemos de todos. La Asociación Chilena de Enfermería Holística te invita a sumarte a esta campaña y te invitamos a que nos escribas y compartas tu experiencia, a que intentemos hacer pequeños cambios. Cambiemos un poco, pequeñitos cambios para colaborar desde el espacio de mundo que nos toca. Nuestro mail para que compartas tu experiencia o tus dudas o si necesitas más apoyo o más orientación es agrupación@enfermeriaholística.cl.